Muy buenos días amigos, ¿cómo están en esta hermosa mañana de sábado? Mañana es domingo, ya sabes, somos la Iglesia Cristiana Península Viva y le invitamos cordialmente a nuestra reunión dominical el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Si usted no puede venir, bueno, conéctese con nosotros a través de Facebook, de YouTube y aprenda junto con nosotros del interesante personaje Daniel. Daniel, un hombre que viviendo fuera de su pueblo, fuera de su familia, fuera de su patria, se enfrentó en el imperio más grande a su rey, el rey Nabucodonosor, y Dios le permitió ser un joven inquebrantable. Mañana será una interesante historia de la cual aprenderemos mucho, no se lo pierda. Y si usted gusta venir, envíenos un mensaje por Messenger, por Facebook, por YouTube, y con gusto le estaremos apartando su lugar para que pueda estar con nosotros. Nosotros seguimos leyendo lo que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que es ahora un joven pastor en la iglesia de Éfeso, y le dice para ustedes en el capítulo 3, versículo 14, Pablo le decía a Timoteo: espero ir pronto a verte, pero te escribo esto, para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Queridos amigos, es interesante cómo Pablo se está refiriendo en este espacio a la familia de Dios. Quiero decirle algo: iglesia significa los llamados, de eclesía significa los llamados, los convocados. La iglesia está formada por las personas que han sido llamadas por Dios a formar parte de su pueblo. Y esto lo menciono porque llega a haber personas, espero que usted no sea una de ellas, que llegan a decir: bueno, es que no es necesario que yo me congregue, con que yo crea en Dios, con que yo ore a Dios, con que yo tenga mi Biblia es suficiente. No, porque resulta que una evidencia de que hemos sido llamados a la salvación, de que somos hijos de Dios, es cuando formamos parte de una familia. Por eso las iglesias se llaman, es una comunidad local. Hay una iglesia universal, que es la iglesia formada por todos los cristianos en el mundo y en todos los tiempos. Pero siempre hay una iglesia local, formamos parte de ella. Vea usted lo que dice Pablo. Dice: debes saber cómo portarte como uno en la familia de Dios. Y sí, uno empieza a ir a la iglesia y bueno, hay muchas formas de vivir que van a cambiar. Lo veíamos ayer, lo que Pablo le decía precisamente a Timoteo en cuanto a las formas de vivir de aquellos que quieren conducir la casa de Dios. Y dice que es la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Vea usted qué interesante. La iglesia, la familia de Dios, no es solamente un grupo de personas que se reúnen para cantar. La iglesia, dice aquí, que es la que sostiene y defiende la verdad del evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Y enseguida Pablo va a hacer una revelación hablando precisamente de esta verdad. Y dice: no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo es uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, escribió gran parte del Nuevo Testamento y en todas sus cartas siempre va a estar hablando de la persona del Señor Jesucristo. Él se presenta y dice que él era un siervo, un esclavo del Señor Jesucristo y su misión era proclamar a Jesucristo. Por eso hoy día nosotros insistimos también en predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque está diciendo que Cristo se manifestó en carne. Cristo, que se refiere al Mesías, al ungido de Dios, se está refiriendo al Hijo único de Dios que se reveló en carne para mostrarse a nosotros. Dice en Juan capítulo 1 de manera muy interesante, dice: a Cristo se le llama el Verbo también, y dice que el Verbo estaba desde el principio con Dios y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y después dice: y ese Verbo, en capítulo 1 versículo 14, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Sí, queridos amigos, Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, es Dios hecho carne para nuestra redención. Esta verdad es la que defendemos como iglesia. ¿Por qué? Enseguida Pablo va a empezar a decir, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Y sigue hablando. Y Pablo de continuo va a advertirle a Timoteo sobre personas que se introducen a la iglesia con enseñanzas falsas, con doctrinas falsas, con historias, con fábulas que no aportan al evangelio. La verdad del evangelio es una sola y es Jesucristo como Dios que se hizo hombre.
¿Por qué es tan importante esto? Bueno, mire usted, es que si Jesucristo, como dicen algunos, fue solamente un buen profeta, un buen maestro, un gran sanador, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, pues como un hombre murió por su propio pecado, como cualquiera de nosotros. Pero el hecho de que Jesucristo haya sido concebido de una manera muy especial, no de la simiente de Adán, sino de la simiente divina en el vientre de María, en la persona de María, y haya nacido, él nació de un linaje especial. Y él, por no venir del linaje de Adán, siendo hombre, él no merecía ir a la cruz del Calvario. Él no merecía sufrir el castigo de Dios, porque él no tenía pecado, él era obediente a su Padre. Sin embargo, él sin merecerlo fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar, porque nosotros sí merecemos el castigo de Dios, porque de continuo somos desobedientes y rebeldes a lo que él nos dice. Así es que la verdad del Evangelio es esta, que no hay otra explicación más que Dios siendo hecho carne en la persona de Jesús. Él dice, fue justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y está hablando de una manera resumida del ministerio que vivió el Señor Jesucristo como nuestro Redentor. Y en donde al final de los tiempos el Señor Jesucristo queda sentado a la diestra del Padre como Rey y Señor. Ante Él toda rodilla se debe de doblar. Queridos amigos, el apóstol Pablo es muy claro en sus enseñanzas, y si usted tiene oportunidad de leer paulatinamente todas las cartas que Pablo escribe y todo el Nuevo Testamento, hay una sola verdad. La verdad de que Dios fue manifestado en carne a través de Jesucristo. Por eso es que hoy día no creemos que haya profetas como lo hubo en el Antiguo Testamento. Dios no se va a aparecer como lo hizo en el Antiguo Testamento, porque ahora lo ha hecho a través del Señor Jesucristo. Él es la evidencia, Él es la forma humana de una revelación de Dios. Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué gran declaración. Eso le costó que lo llevaran a Calvario, porque a los judíos les reventaban los oídos. Decía, este es un blasfemo. ¿Por qué se hace igual a Dios? Pues porque era Dios mismo. Y eso es lo que Pablo está insistiendo en su carta. Ve qué interesante es cuando leemos la Escritura y pueden ser nuestros ojos abiertos a la verdad de Dios. Queridos amigos, yo quiero invitarte. Si tú eres de las personas que solamente cree en Dios pero no se congrega, no se reúne, es urgente, es necesario que tú te congregues en una iglesia cristiana que predique esto, a un Jesucristo, Dios hecho hombre para nuestra redención. Probablemente algunos grupos canten muy fuerte, otros grupos canten de una manera más solemne, pero si predican a Jesucristo, que es Dios hecho hombre, esa es la iglesia a la que tú debes de asistir, porque ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. No te quedes en tu hogar, sal, busca una iglesia, son tiempos de buscar a Dios, porque dice Pablo que la iglesia es un baluarte, sostiene, enseña, defiende la verdad del Evangelio. Y si tú eres realmente alguien que eres parte de la familia, eres parte de la iglesia de Dios, tienes el llamado a cumplir con la gran tarea de trabajar por proclamar, por defender esta verdad que hay en las Escrituras. ¿Me dejas orar por ti? Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que Pablo nos da ahora y nos reitera y nos deja claro de la importancia de creer que Cristo es Dios hecho carne, manifestado en carne para nuestra salvación. Yo ruego, Señor, que tu Espíritu obre en la mente, en el corazón de las personas que miran este video, que tal vez es la primera vez y tal vez no logran comprender toda esta verdad, pero yo te ruego que tu Espíritu les guíe a tu palabra, para que puedan comprenderla, para que puedan creerla. Yo ruego por estas personas que a lo mejor no han logrado congregarse en una iglesia, que tú muevas sus corazones para que sean parte de una comunidad de creyentes y sean parte de ese grupo de personas que tú has llamado, para que seamos proclamadores, para que defendamos la verdad única del Evangelio, que es a Jesucristo hecho hombre para nuestra redención. Yo ruego, Señor, una bendición muy especial para quienes miran este video. Yo ruego que tú mires a sus corazones, que veas a su necesidad, y que si en ellos hay desánimo, confusión, dolor, tristeza,
Señor, que tú obres en sus vidas y que tu Espíritu pueda renovar su vida cuando ellos se enfrenten con la verdad que hay en tu Evangelio. Lo rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues les deseamos un hermoso y descansado sábado y les esperamos mañana domingo en nuestra reunión dominical, presencial o a través de las redes. Y en estos devocionales nos vemos el día lunes. Un abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos.